Eh, Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante sobre dispositivos finales de usuario. Bien, Eh, mi nombre es Amaro Alejandro Izarra Foronda. Soy CISO, experto en seguridad, ciberseguridad, ética, hacking, privacidad de la información y transformación digital. Bien, entonces esta edición me ha parecido muy interesante porque vamos a ver muchos temas relacionados justamente a este tema, ¿no? Por ejemplo, este, política de dispositivos finales de usuario, los controles que se necesitan, ¿no? Ventajas, desventajas, etcétera. Bien, vamos a ver diferentes subtemas, ¿no? Asociados a este tema principal que es dispositivos finales de usuario, ¿no? Según la ISO 27001-2022. Bien, mi correo es amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682, ¿no? La empresa en la cual trabajo es Corecitexar, cuyo link es www.coricitec.com. Muy bien. Entonces vamos a ver los temas, los subtemas de este tema que me parece bien interesante. Dispositivos finales de usuario. Bien. ¿Qué son los dispositivos finales de usuario? Según la 27001-2022, dice aquí, ¿no? Los dispositivos finales de usuario, o llamados endpoint device también, son dispositivos que pueden conectarse a una red de la organización, y a través de las cuales se almacena, o sea, van a almacenar información, van a procesar información o van a acceder a información corporativa, ¿no? ¿Cuáles pueden ser dispositivos finales de usuario? Las computadoras de escritorio, la laptop, ¿no? Los smartphones, las tablets, etcétera. Entonces, la ISO 27001 requiere que la organización proteja esa información almacenada, procesada o accesible a través de estos dispositivos finales. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los dispositivos finales de usuario? Pueden ser, dice aquí, exclusivos para trabajo o de uso compartido. Muy bien. Pueden pertenecer a la empresa o ser propiedad personal BIOS también. Más adelante se va a explicar ese tema muy interesante, el BIOS. Son puntos de entrada potencialmente para amenazas de seguridad y requieren políticas y controles específicos. Bien. El BIOS es, por ejemplo, ¿en qué consiste el BIOS? Bueno, por ejemplo, si yo soy un empleado de la empresa, la empresa por X motivos no me proporciona una laptop, pero me pregunta si tengo una laptop, le digo que sí. Entonces, ¿cuáles son las características? Muy bien. ¿Cumple con las necesidades que la empresa necesita? Sí. Muy bien. Entonces, en mi laptop yo autorizo que la empresa lo use para almacenar información, pero la cual yo voy a ser responsable de esa laptop, ¿no? Yo voy a trabajar para la organización con mi propia laptop, pero la empresa va, digamos, a monitorear, va a almacenar, va a procesar información dentro de mi laptop, ¿no? Pero yo voy a ser responsable de mi equipo, ¿bien? ¿Qué más podemos adicionar? Muy bien. La norma 26001-2022 no define explícitamente dispositivos finales de usuario, sin embargo, sí establece controles y recomendaciones para la gestión de la seguridad de la información que son aplicables a estos dispositivos, muy bien. Aunque no los mencione con ese nombre, en la práctica los dispositivos finales de usuario se entienden como aquellos, ¿no?, que las personas utilizan para acceder a la información y a los sistemas de organización. Muy bien. ¿Qué más? Los dispositivos finales de usuario, por ejemplo, se abarcan implícitamente dentro de varios controles de la norma. ¿Qué controles, por ejemplo? Vamos a mencionar algunos controles. La 5.15 como gestión de la seguridad de la información en la gestión de los proyectos. Por ejemplo, la seguridad de la información se debe integrar en la gestión de los proyectos. Esto incluye considerar los riesgos de seguridad asociados con los dispositivos de usuario en el contexto del proyecto. El 5.18, servicios de seguridad de la información, quiere decir asegurar que los servicios de seguridad de la información, como el antivirus, ¿no?, o el software de detección de intrusos, estén implementados y estén actualizados en los dispositivos de usuario. ¿Muy bien? El 5.21, gestión de la seguridad de la información para servicios en la nube. Eso quiere decir, por ejemplo, si los usuarios acceden a servicios en la nube de sus dispositivos, se deben considerar los riesgos de seguridad asociados con estos servicios y tomar medidas para mitigarlos. Muy bien. El 5.23 trata de seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿no?, que se debe de establecer una política para el uso seguro de servicios en la nube de los dispositivos de usuario. El 6.2, control de seguridad física y del entorno. Esto quiere decir implementar controles físicos para proteger todos los dispositivos finales del usuario contra robo, daño o acceso no autorizado, especialmente si están ubicados en áreas accesibles al público. El 8.1, gestión de activos, quiere decir, por ejemplo, identificar, clasificar, proteger los activos de información, incluyendo los dispositivos utilizados por los usuarios. Esto implica tener un inventario de los dispositivos, ¿no?, y definir responsabilidades para su gestión. Muy bien. Y así vamos a encontrar una serie de controles. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Bueno.
En resumen, al aplicar la ISO 27001-2022 a los dispositivos finales de usuario, es importante considerar los siguientes aspectos. Muy bien. En política, desarrollar e implementar políticas claras sobre el uso de los dispositivos, incluyendo el uso de contraseñas seguros, la instalación de software autorizado y el acceso a la información. En concienciación y formación, por ejemplo, hay que proporcionar formación a los usuarios sobre las políticas de seguridad y los riesgos asociados con el uso de los dispositivos. En control de acceso, hay que implementar controles de acceso para restringir el acceso a la información y a los sistemas de los dispositivos. En gestión de vulnerabilidades hay que identificar y corregir vulnerabilidades en los dispositivos y en el software instalado, ¿no? Muy bien, bueno, eh, hay que también tener presente, ¿no? Que la implementación de la ISO 27001-2022 es un proceso continuo y que la gestión de la seguridad de los dispositivos finales de usuarios debe ser revisada y debe ser actualizada regularmente para adaptarse, ¿no?, a las nuevas amenazas y a los cambios en el entorno tecnológico. Bien. En conclusión, aunque la ISO 27001-2022 no menciona explícitamente los dispositivos finales de usuario, los controles y las recomendaciones que proporciona son aplicables a estos dispositivos. Muy bien. Y son esenciales para garantizar la seguridad de la información. Muy bien. ¿Qué más? Política para dispositivos finales. Muy bien, acá tenemos requisitos según la ISO 27002. La ISO 27002 recomienda establecer una política específica para el uso de dispositivos finales que incluya principios y requisitos generales. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener una política de dispositivos finales? Diferentes acápites, entre ellos información accesible, tipo de información que pueden ser accedidas de estos dispositivos, ¿no? ¿Qué tipo de información? Eh, no, información confidencial, información de uso interno, información pública, información privada, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Registro de dispositivos, necesidad de registrar los dispositivos antes de su uso. Eso es como una regla general. Restricciones de conexión, limitaciones para conectarse a redes públicas o redes fuera de las instalaciones. Así es. ¿Bien? Tiene que haber una, no podemos, desde un dispositivo final, no podemos conectarnos a una red pública, muy bien, o una red la cual no es confiable fuera de las instalaciones de la oficina, muy bien. Copia de seguridad tiene que haber disposiciones para respaldo de información en los dispositivos finales de manera remota o de manera in situ, ¿no? Borrado remoto, debe haber un procedimiento para eliminación remota de información en caso de incidente de seguridad, ¿no? Pero de manera remota, por ejemplo, si yo estoy en mi casa con mi laptop y detecto un incidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese incidente se debe de solucionar, ¿no? O si yo quiero que se elimine de manera remota una información, muy bien, yo solicito como un ticket y el área de seguridad accede a mi máquina de manera remota, ¿no? A través de un túnel VPN, por ejemplo. Instalación de software, restricciones sobre la instalación de software en dispositivos finales, también debe haber ciertas restricciones. Separación de información. ¿Cómo se separan los datos personales y empresariales en el dispositivo? Debe haber esa, ¿no? ¿Cómo se va a separar los datos? ¿No? Eso es muy importante. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de una política de objetivos finales? Por ejemplo, una política de objetivos finales debe tener un propósito, debe tener un alcance, debe tener ciertas definiciones, debe tener responsabilidades, ¿no? Roles, por ejemplo, ¿no? Responsabilidades en cuanto a equipos de personas, ¿no? Debe tener requisitos de seguridad, ¿no? Debe tener requisitos generales, requisitos para dispositivos por ejemplo, para dispositivos propiedad de la organización, requerimiento para dispositivos BIOS, ¿no? Debe haber procedimientos para el informe de incidente de seguridad, ¿no? Temas de cumplimiento, excepciones, revisiones, aprobación, documentos asociados, ¿no? Etcétera. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de una política, ¿no? Para dispositivos finales? Por ejemplo, ¿cuál sería un propósito, un ejemplo? Un propósito que es uno de los acápites que debe tener una política de dispositivos finales podría ser así, ¿no? Esta política define los requisitos de seguridad que deben cumplirse para el uso de dispositivos finales de usuario, incluyendo, entre otros, computadoras portátiles, laptops, computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos de almacenamiento extraíbles, etcétera, ¿no? Que acceden a la información y a los sistemas de la organización. El objetivo es proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de la organización, ¿no? Minimizar los riesgos de seguridad asociados con los dispositivos y garantizar el cumplimiento de la ley y las regulaciones aplicables. Muy bien, eso sería un propósito. ¿Cuál sería el alcance de eh, una política para dispositivos finales? Podría ser, ¿no? Esta política se aplica a todos los empleados, contratistas, consultores, voluntarios,
y cualquier otra persona que acceda a la información y a los sistemas de la organización, utilizando un dispositivo final de usuario, ya sea propiedad de la organización o de propiedad personal, BIOS. Muy bien. La política de dispositivos finales puede tener algunas definiciones, como, por ejemplo, qué es un dispositivo final de usuario, qué es un BIOS, qué es información confidencial, qué es un gestor de activos, ¿no? Eh, por ejemplo, dispositivo final de usuario. ¿Cuál sería la definición? eh, Cualquier dispositivo electrónico que se utiliza para acceder, ¿no? Para procesar o almacenar información de la organización, ¿no? Incluyendo, pero no limitado a computadoras portátiles, a computadoras de escritorio, a teléfonos inteligentes, a tabletas, ¿no? A dispositivos de almacenamiento extraíbles como USB, discos duros externos, etcétera, ¿no? Otra definición podría ser BIOD, Bring Your Own Device, que es una práctica, ¿no? De permitir que los empleados de una organización utilicen sus dispositivos personales para acceder a la información y a los sistemas de la organización. Muy bien. Otra definición podría ser información confidencial. Eso quiere decir información que si se divulga podría dañar a la organización, ¿no? Sus clientes y sus empleados y socios, ¿no? Y otra definición podría ser gestor de activos, ¿no? Que es una persona responsable de mantener un inventario preciso y actualizado de todos los dispositivos finales de usuario, ¿no? De propiedad de la organización. Puede haber un acápite también dentro de la política que se llame responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? Dentro de responsabilidades podría haber las responsabilidades del departamento de TI o de seguridad. Una de las responsabilidades podría ser implementar y mantener controles de seguridad para proteger los dispositivos finales de usuario. Otra responsabilidad podría ser un gestor de activos, que una de sus responsabilidades podría ser asegurar que los dispositivos que se dan de baja sean eliminados de manera segura. Otras responsabilidades de la política para dispositivos finales podrían ser los usuarios, cuyas responsabilidades serían proteger sus dispositivos contra el acceso no autorizado, robo o pérdida, o participar en la formación y concienciación sobre seguridad y proporcionada por la organización. Muy bien. Dentro de la política debería haber también requisitos de seguridad, como requisitos generales asociados a la autenticación, a bloqueo de pantalla, ¿no? Instalación de antivirus y antimalware, instalación de firewall, actualización de seguridad, ¿no? Contar con una política de cifrado, una política de uso aceptable, ¿no? Etcétera. Muy bien. También debería haber requisitos para dispositivos de propiedad de la organización, ¿no? Requisitos para dispositivos BIOS, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Concienciación de los usuarios. La ISO 26002 destaca la importancia, ¿no? Bueno, este punto es muy importante, ¿no? La concienciación del usuario, la ISO 26002 destaca la importancia de la concienciación de los usuarios sobre los aspectos de seguridad relacionados con el uso de dispositivos finales, ¿no? Esos dispositivos finales que nos entregan a nosotros debemos de cuidarlo muy bien, bien, y debemos de conocer los riesgos asociados a las pérdidas, robo, extravío, ¿no? O alteración de alguna información contenida en esos dispositivos finales que nosotros estamos usando, muy bien, por algún proyecto. Entonces, los empleados deben conocer y aplicar buenas prácticas para proteger la información corporativa, ¿no? Y acá tenemos, digamos, cuatro acápites, muy bien. Protección contra robo, privacidad visual, acceso seguro y cierre de sesión. En protección contra el robo, por ejemplo, ¿no? Es parte, digamos, por ejemplo, si queremos nosotros brindar un taller de conciencia a los usuarios sobre dispositivos finales de usuario, ¿no? Podemos preparar plantillas, láminas sobre estos cuatro temas que son muy importantes. Protección contra robo. Quiere decir que los empleados deben de proteger todos sus dispositivos contra el robo cuando se encuentren en horarios públicos o durante el transporte. El robo de manera lógica, ¿no? De donde hay información dentro del dispositivo, o también proteger a la misma laptop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contra robo, ¿no? Colocándole una cadena, ¿no? Y una llave, por ejemplo, ¿no? O un candadito. Muy bien. Acceso seguro, asegurar dispositivos contra acceso no autorizado mediante el uso de contraseñas bien robustas, ¿no? Multifactores, por ejemplo, o métodos de seguridad biométrica. Muy bien. Privacidad visual, tener cuidado al usar dispositivos en público donde la información sensible pueda ser vista por personas no autorizadas. Eso tendría que tener mucho cuidado, el tema de la privacidad visual, ¿no? Tener cuidado al usar dispositivos en público. Muy bien. eh, Porque pueden ser vistos, ¿no? Si yo llevo mi laptop o mi tablet o mi celular, ¿no? A un lugar donde es público y estoy visualizando información sensible, tengo que percatarme de que no haya nadie detrás mío, ¿no? Que esté mirando ese equipo, ¿muy bien?
Cierre sesiones, también cerrar sesiones activas y terminar servicios cuando ya no sean necesarios. No, no, especialmente en dispositivos compartidos. Muy bien. Muy bien. Gestión de dispositivos perdidos, pero antes de eso, por ejemplo, aquí se debe de implementar un plan de concienciación para usuarios, ¿no? Sobre la seguridad de los dispositivos finales. No le voy a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, este plan detalla las iniciativas, ¿no? Y las estrategias para concientizar, ¿no? Concientizar a los usuarios sobre la seguridad de los dispositivos finales y la información que manejan, muy bien, complementando la política para dispositivos finales. Entonces, el objetivo es convertir a los usuarios en la primera línea de defensa contra las amenazas a la seguridad de la información, ¿no? ¿No? Entonces, la organización debe de contar con un plan de concienciación para usuarios sobre la seguridad de los dispositivos finales. Muy bien. Bueno, como todo plan, debe tener objetivo, debe tener un público objetivo, debe tener un contenido, ¿no? Hay que identificar el riesgo de seguridad, etcétera. Los métodos de concienciación, ¿no? Cronogramas, evaluación, responsabilidad, ¿no? Presupuestos, etcétera. Muy bien, diferentes temas. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso quería adelantar, muy bien. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los objetivos del plan de concienciación para usuarios sobre la seguridad de dispositivos finales? Podría ser aumentar el conocimiento de los usuarios sobre los riesgos de seguridad asociados con el uso de los dispositivos finales, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, método de concienciación también, ¿no? ¿Cuál podría ser? Una formación inicial que consiste en sesiones de formación presenciales o virtuales para nuevos empleados y para actualizaciones periódicas, módulos de formación en línea, como e-learning, con evaluaciones, ¿no? Comunicaciones continuas también, correos electrónicos regulares con consejos de seguridad, ¿no? Boletines informativos de seguridad, publicaciones en la internet de la organización, póster y carteles informativos en las oficinas, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. Qué más podemos ver acá? Gestión de dispositivos perdidos o robados. Muy bien. Dice aquí, muy bien, dice que un aspecto importante que ISO 26002 enfatiza es la necesidad de establecer procedimientos claros para gestionar las pérdidas o robos de dispositivos finales. Muy bien. Esto ayuda a minimizar el riesgo de exposición de información corporativa sensible. Muy bien. Se tiene que notificar, estos son los pasos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos pierde o nos roban un dispositivo final. Primero, tiene que haber una notificación inmediata. Por ejemplo, que el usuario debe reportar de inmediato el incidente al Departamento de Seguridad Informática o Mesa de Ayuda según el procedimiento establecido. Después hay que bloquear remotamente el acceso, que el equipo de seguridad debe iniciar el bloqueo de accesos a sistemas corporativos desde ese dispositivo y revocar credenciales si fuera necesario. Después debe haber un borrado remoto, ¿no? Si el dispositivo contiene información sensible, se debe de activar el borrado remoto, ¿no? Conocido como remote web. Bien, para eliminar los datos corporativos. Después debe haber una evaluación del impacto, evaluar el posible impacto de la pérdida, considerando la información que contenía el dispositivo y estaba encriptada. Y después documentación y seguimiento, documentar el incidente, medidas tomadas, ¿no? Y si corresponde, notificar a las autoridades competentes. ¿Muy bien? Muy bien. Procedimiento definido, la organización debe tener procedimientos documentados detallando dónde reportar, dice aquí, ¿no? Reportar dispositivos perdidos o robados y qué acciones tomar en dicha situación. ¿Muy bien? Bueno, el mejor consejo de cuando nos roben una laptop es avisar de inmediato, ¿no? Tenemos que avisar, porque si no avisamos y dejamos pasar, la empresa va a pensar que estamos coludidos con el que nos ha robado, ¿muy bien? Entonces, hay que llamar de inmediato, hay que notificar lo más temprano posible. Esa es la buena recomendación, ¿muy bien? La segunda recomendación, hay que estar tranquilos cuando informamos el incidente. El tercer punto sería que hay que ser claros, transparentes y tratar de brindarle toda la información posible, ¿no? Lo que nos ha sucedido, ¿no? En el robo o el incidente, muy bien. Al área, ¿no? Al área de seguridad, muy bien. O a nuestro jefe inmediato también puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, por ejemplo? Bueno, acá también debería de haber o deberíamos desarrollar un procedimiento de gestión de dispositivos perdidos o robados. Muy bien. No, le voy a comentar un poquito sobre qué es lo que debe contener un procedimiento de gestión de dispositivos perdidos o robados. Bueno,
Este procedimiento describe los pasos a seguir cuando un dispositivo final de usuario, incluyendo computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos de almacenamiento extraíble, que son propiedades de la organización o utilizados, ¿no?, para acceder a la información de la organización, se pierde o es robado. Entonces, el objetivo es minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la información y proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Muy bien. Bueno, este procedimiento debe tener un propósito, como establecer un procedimiento claro y eficiente para la gestión de dispositivos perdidos o robados, que permitan una respuesta rápida y efectiva para proteger la información de la organización. Muy bien. Después, este documento debe tener un alcance, ¿no? Este procedimiento se aplica a todos los empleados, contratistas, consultores, voluntarios y cualquier otra persona que acceda a la información, ¿no? Y los sistemas de la organización, utilizando un dispositivo final de usuario, ¿no? Ya sea propiedad de la organización o de propiedad personal bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, y su contenido, ¿no? Bueno, su contenido que yo me imagino que debe ser un poco extenso, ¿no? Muy bien. Pero eso no es este objetivo de esta sesión. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿muy bien? Pero acá menos hay los pasos, cómo gestionar un dispositivo perdido, ¿no? O robado, ¿muy bien? Void Bring Your Device. Se refiere en la práctica de permitir que los empleados utilicen sus propios dispositivos personales para acceder, para almacenar, procesar o enviar información empresarial, ¿no? La ISO 27002 establece que si esta práctica está permitida, la organización debe implementar controles específicos, ¿muy bien? Consideraciones clave para políticas bio, por ejemplo, separación de la información, ¿no? Borrado remoto, propiedad intelectual, protección contra malware, restricción de la red, etcétera. ¿Muy bien? Muy bien. Por ejemplo, separación de información. Establecer mecanismos, dice, para separar la información personal y la empresarial dentro del dispositivo bio, posiblemente mediante un software MDN, ¿no? Mobile Device Management, ¿no? Borrador remoto, obtener consentimiento previo del empleado para el borrador remoto de información en caso de pérdida o robo que podría afectar datos personales. ¿No? Bien. Propiedad intelectual. Definir los derechos de propiedad intelectual sobre desarrollos creados en dispositivos personales usados para el trabajo. ¿No? Bien. Protección contra el malware. Exigir la instalación de software, ¿no? Anti-malware y mantenerlo autorizado para proteger la información, ¿no?, corporativa. Muy bien. Restricciones de la red, ¿no? Hay que establecer limitaciones para las condiciones de las redes también inalámbricas, públicas, cuando se acceda a información corporativa, ¿no?, desde el mismo equipo BIOS. Muy bien. Equilibrio entre personal y laboral. Bueno, la implementación de BIOS requiere un equilibrio, ¿no?, entre la comunidad del usuario y la seguridad corporativa, con un enfoque claro en la protección de datos. Muy bien, uso personal y uso corporativo. Muy bien. Aquí también hay que desarrollar una política de Bring Your Device BIOS, ¿no? Por ejemplo, esta política describe los términos y condiciones, por ejemplo, bajo los cuales la organización permite a los empleados, contratistas y otros usuarios no autorizados utilizar sus dispositivos personales, ¿no?, para acceder a la información y a los sistemas de la organización. El objetivo es equilibrar la comodidad y la productividad que ofrece BIOS, ¿no?, con la necesidad de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la organización. Muy bien. Controles automatizados. Muy bien. Controles automatizados. Vamos a ver este tema que a mí me parece muy interesante. Muy bien. Denme un segundo. Muy bien. Eh, Acá dice controles automatizados de seguridad. Muy bien. Dice, la ISO 27002 recomienda el uso de herramientas y configuraciones automatizadas para la protección de dispositivos finales, ¿no?, en lugar de depender únicamente del cumplimiento de políticas por parte de los usuarios. O sea, hay que usar tecnología, ¿no? Y hay que realizar ciertas configuraciones. Por ejemplo, tenemos consistencia en la aplicación. Pero antes de eso, quería informarles también que la automatización de controles de seguridad es crucial para mantener, ¿no?, una postura de seguridad sólida y consistente en los dispositivos finales, ¿no?, especialmente en entornos con un gran número de usuarios y dispositivos. ¿Bien? Estos controles van a ayudar a reducir la carga en los usuarios, a garantizar la aplicación consistente de políticas, permitir una respuesta rápida a las amenazas, ¿no?, y proporcionar visibilidad centralizada. ¿Muy bien? Por ejemplo, ¿no? Consistencia en la aplicación. ¿De qué trata? Eh, por ejemplo, ¿no? Acá dice, los controles automatizados garantizan que las políticas de seguridad se aplican de manera uniforme en todos los dispositivos, eliminando variaciones por intervención humana. Muy bien. Ejemplo, gestión generalizada de políticas mediante un MDM, Mobile Device Management,
o un EDR, Endpoint Detection and Response, ¿no? Al utilizar una solución MDM o EDR, permite definir y aplicar políticas de seguridad, ¿no? eh, a todos los dispositivos de la organización desde una consola centralizada, ¿no? Entonces, esto va a asegurar que todos los dispositivos cumplan con los requisitos de seguridad, ¿no? Independientemente de quién los utilice, ¿muy bien? Muy bien. Después tenemos configuraciones predeterminadas seguras. Implementación de configuraciones de seguridad, ¿no? Predeterminadas que cumplen con los requisitos de la organización sin necesidad de acciones manuales, ¿muy bien? Ejemplo serían los scripts automatizados de configuraciones inicial para dispositivos nuevos, ¿muy bien? ¿Qué más? Después tenemos respuesta rápida a amenazas, capacidad para implementar cambios de configuración y parche de seguridad, ¿no? Entornos reales ante nuevas vulnerabilidades, ¿no? Eh, Dice ante nuevas vulnerabilidades o amenazas detectadas. Muy bien. Ejemplo de una respuesta automatizada, alerta de seguridad detectada por el EDR. Bien. ¿Qué es un EDR? Es un Endpoint Detection and Response, ¿no? De donde monitorea continuamente la actividad en los dispositivos finales en busca de comportamientos anómalos o indicadores de comportamiento, ¿no? O de compromiso, perdón. Si se detecta estas amenazas, se pueden conservar reglas, ¿no? Para que el EDR, ¿no? Que es el Endpoint Detection and Response, tome acciones automáticas para contener esa amenaza. Muy bien. Muy bien. Después tenemos aquí monitoreo y reportes centralizados, donde consiste en un seguimiento centralizado del estado de seguridad de todos los dispositivos con alertas automáticas, ¿no? Ante eventos sospechosos o dispositivos de política. Muy bien. Ejemplo de monitoreo y reporte centralizado, podemos tener la recuperación y análisis centralizado de los logs de la seguridad, por ejemplo. Recopilar logs de seguridad de todos los dispositivos finales y enviar a un sistema centralizado de gestión de logs, ¿no? SIEM. El SIEM analiza los logs en busca de eventos de seguridad y genera, ¿no? Alertas si se detectan anomalías. Muy bien. ¿Qué más? Reducción de cargas de usuario. Los controles automatizados, ¿no? Reducen la responsabilidad de los usuarios en la implementación de medidas de seguridad, minimizando errores humanos. Muy bien. Ejemplo, un despliegue automático de parches de seguridad, ¿no? Eh, Hay que utilizar un sistema de gestión de parches para desbloquear automáticamente los parches de seguridad a los dispositivos finales. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver aquí. Soluciones técnicas para dispositivos finales. Muy bien, este tema también es muy interesante. Por ejemplo, para implementar efectivamente los controles de seguridad en dispositivos finales, la ISO 27001 sugiere utilizar soluciones técnicas específicas que ayuden a gestionar, a monitorear y proteger estos dispositivos de manera integral. Por ejemplo, el Mobile Device Management, ¿no? Son plataformas de gestión centralizada que permiten administrar y asegurar dispositivos móviles como el smartphone y tablet. Muy bien. Eh, y acá tenemos tres características o tres beneficios de Mobile Device Management. Por ejemplo, separación de datos personales y corporativos mediante contenedores seguros. Muy bien. Después, tenemos acá aplicación remota de políticas y partidas de configuración y la capacidad de borrado remoto selectivo completo. Bien, esas son, digamos, son tres funciones que hace, ¿no? El móvil device manager. Oye, Mobile Device Management, por ejemplo, las soluciones de MDM permiten a las organizaciones gestionar, ¿no? Y asegurar dispositivos móviles como el smartphone, tablet, por ejemplo, ¿no? Facilitan el control de acceso, la configuración de política de seguridad, la instalación de aplicaciones y el borrado remoto en caso de pérdida, ¿no? Y lo encontramos en diferentes casos prácticos como la gestión de contraseñas, ¿no? E implementar una política de contraseña con requisitos de complejidad y frecuencia de cambio en todos los dispositivos móviles, ¿no? Esto se puede hacer automáticamente a través de las configuraciones MDM, ¿no? Asegurando que todos los usuarios tengan contraseñas seguras. Muy bien. No, esa es una aplicación práctica. Muy bien. Después encontramos aquí también el UNIF, ¿no? UNIF Endpoint Management, UEM, donde son soluciones avanzadas que tienen las capacidades del MDM, ¿no? Para gestionar todo tipo de dispositivos desde una única plataforma. Muy bien. Ahí tenemos algunos beneficios: gestión unificada de dispositivos móviles, ¿no? Laptops, los 14 dispositivos IoT, distribución centralizada de aplicaciones y actualizaciones y una integración
con solución de identidad y gestión de acceso IAM. Muy bien. ¿Qué más? A ver, VM. El VM son, bueno, extiende las capacidades de MDM para incluir la gestión de todos los tipos de dispositivos finales, ¿no? Como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, smartphones, tablets, de una única plataforma, ¿no? Esto proporciona una visión centralizada y un control unificado sobre todos los endpoints, ¿muy bien? ¿No? Ahí está. ¿Qué más? Eh, endpoint, ay, perdón, Endpoint Protection Platform, ¿no? Vamos a ver ese tema. Por ejemplo, son soluciones de seguridad, ¿no? Que combinan antivirus tradicional con capacidades avanzadas de detección y respuesta. Eh, los Endpoint Protection Platform, comúnmente conocidos como EPP, ¿no? Las EPP son soluciones de seguridad integral diseñadas para proteger los dispositivos finales contra una amplia gama de amenazas, ¿no? Incluyendo malware, ransomware, exploit y ataque de día cero, ¿no? Suelen incluir características, ¿no? Como antivirus, eh, firewall, ¿no? Detección de intrusiones y prevención de intrusiones, ¿no? Bien. ¿Qué más? Cifrado de datos. Perdón. Cifrado de datos. Muy bien. Entonces, a ver, el cifrado de datos protege la confidencialidad de la información, ¿no? Al convertirla en un formato ilegible que solo pueden ser descritos con una clave. El cifrado puede ser aplicar a todo el disco duro del dispositivo o archivos y carpetas compartidas, ¿bien? Bueno, se puede aplicar el cifrado, ¿no? Para todo el disco duro o archivos, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo práctico de cifrado de datos? Por ejemplo, cifrado de disco completo, cifrado de archivos y carpetas, cifrado de correos electrónicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿cómo sería un resumen de las tecnologías que se han mencionado acá? Por ejemplo, el MDM es gestión y seguridad de dispositivos móviles. ¿Dónde se aplica? Se aplica en la gestión de contraseñas, en la redirección de aplicaciones, borrado remoto y VPN forzado. Después tenemos el VM, ¿no? Gestión unificada de todos los tipos de dispositivos finales. Eh, ¿Qué más? A ver, un ejemplo, ¿cómo podría ser? Bueno, gestión centralizada de parches, implementación de software, monitorización del cumplimiento, control de acceso a la red, etcétera. El EPP es protección contra malware, contra ransomware y otras amenazas, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo sería? Análisis comportamental, aislamiento de dispositivos infectados, control de dispositivos extraíbles, prevención de exploit, ¿no? Y cifrado de datos es protección de la confidencialidad de la información mediante cifrado, ¿no? Un ejemplo práctico podría ser cifrado de todo el disco completo, cifrado de archivos y carpetas, muy bien, cifrado de correo electrónico y contenedores cifrados, ¿no? Etcétera. Muy bien. La selección e implementación de las soluciones técnicas adecuadas para la seguridad de los dispositivos finales es fundamental para proteger la información de la organización, ¿no? Contra las amenazas. Entonces, al combinar estas soluciones con políticas y procedimientos de seguridad sólida y con una buena cultura de consideración de seguridad, las organizaciones pueden reducir, ¿no? Significativamente el riesgo de incidentes de seguridad. Muy bien, que no presente siempre eso. Muy bien. Mejores prácticas de seguridad, hay que actualizaciones periódicas, mantener todos los dispositivos actualizados con los últimos parches de seguridad y actualizaciones de sistemas operativos para mitigar vulnerabilidades desconocidas, ¿no? Implementar un sistema centralizado de gestión de parches. Muy bien. En autenticación avanzada, implementar mecanismos de autenticación de múltiples factores MFA. Muy bien. Y biométricos para acceder, ¿no? A los dispositivos y aplicaciones. Muy bien. Reforzar las políticas de contraseñas robustas y cambios periódicos. Muy bien, inventario actualizado también, hay que mantener el inventario actualizado, mantener un inventario detallado y actualizado, ¿no? De todos los dispositivos finales autorizados, incluyendo información sobre hardware, software, usuarios asignados y nivel de acceso. Muy bien. Principios de mínimo privilegio a tener en cuenta también con muy buena práctica al considerar este tema. Por ejemplo, otorgar a los usuarios solo los permisos estrictamente necesarios para realizar sus funciones. Hay que limitar los privilegios administrativos, eh, ¿no? Y revisar periódicamente los derechos de acceso. Muy bien. Hay que segmentar las redes también. Tiene que haber una monitoreo continuo a través de aplicaciones o de manera artesanal o presencial. Debería haber una capacitación constante y periódica. Debería la empresa desarrollar una política de gestión de cifrado también, que todo suceda al tema de los dispositivos. No, y todo tiene que estar bien documentado, si fuera posible, detalladamente. ¿Muy bien? Ahí está. Muy bien.
¿Qué más? También hay una evaluación de riesgo para dispositivos finales, ¿no? La 27001, por ejemplo, recomienda realizar una evaluación de riesgos específica para los dispositivos finales de usuario, ¿no? Identificando las amenazas potenciales y vulnerabilidades, ¿no? Que podrían comprometer la información corporativa, ¿muy bien? Por ejemplo, hay que tener presente los riesgos de acceso no autorizado. Hay que tener presente siempre los riesgos de software malicioso, los riesgos de fuga de datos y los riesgos de la red. Muy bien. Esta evaluación de riesgo puede estar dentro de una política específica. Muy bien. Muy bien. Ahí dice, ¿no? Riesgo de acceso no autorizado incluye el robo de dispositivos, ataque de fuerza bruta contra credenciales, suplantación de identidad y exploración de vulnerabilidades para obtener acceso a información sensible. Muy bien. Riesgo de software malicioso también, por ejemplo, comprende el malware, dice, ¿no? Ransomware, spyware y otra forma de código malicioso, ¿no? Que pueden instalarse a través de aplicaciones no autorizadas, ¿muy bien? Correos electrónicos de piercing o sitio web comprometido. Riesgo de fuga de datos también, ¿no? Se relaciona con la transferencia no autorizada de información, ¿no? Corporativa, servicios a nivel personal, etcétera. Riesgo de la red también puede haber, incluye conexiones a redes públicas no seguras, ataques mind de Middle, también interceptación de comunicaciones y exploit de protocolo de la red vulnerable. Muy bien. Ahí tenemos al lado derecho una matriz de riesgo, ¿no? En la cual, digamos, eh, ese es el mapa de calor, ¿bien? El mapa de calor de los activos. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? La hoja de ruta para la implementación. También hay que tenerlo presente. Por ejemplo, dice aquí, la implementación efectiva de controles de seguridad para dispositivos finales requiere un enfoque estructurado y gradual. Entonces, la ISO 26001 recomienda seguir un plan de implementación que permita establecer controles sobre sostenible. Primero, hay que hacer una evaluación y una planificación. Después hay que implementar los controles básicos. Después hay que realizar tareas de automatización y gestión. Después hay que contar con un plan de conciliación y capacitación. Hay que contar con un plan de monitoreo y respuesta y un procedimiento de mejora continua. ¿No? Bien, ahí está. Esa es la hoja de ruta de implementación. ¿No? La implementación efectiva de control de seguridad para el dispositivo final. ¿No? Bien. ¿Qué más? Medición y monitoreo de dispositivos finales. La ISO 26001 enfatiza la importancia de medir y monitorear la efectividad de los controles de seguridad implementados, ¿no? Para los dispositivos finales es crucial establecer métricas y procesos de monitoreo, ¿no? Continuo que permitan detectar eh, ¿no? Detectar anomalías, ¿no? Y evaluar el cumplimiento de las políticas establecidas. ¿Eh? Ahí está. Por ejemplo, hay que identificar todas las métricas de cumplimiento. Muy bien. Podemos tener un conjunto de métricas asociados a dispositivos finales, ¿no? Hay que detectar las amenazas también que afectan a los dispositivos finales. Hay que realizar un análisis de tendencias también. Hay que gestionar incidentes asociados a los dispositivos finales, etcétera. Muy bien. Auditoría y cumplimiento de dispositivos finales, ¿no? Para garantizar la efectiva implementación de controles de seguridad en dispositivos finales, la 27001 requiere eh, dice aquí, requiere la realización periódica de auditoría, ¿no? Se debe hacer auditoría. ¿Para qué? Para auditar una política, procedimiento de dispositivos finales o auditar los propios dispositivos finales para ver si están bien seguros, ¿no? Y están bien funcionados por la organización. Verificación de políticas, examinar si las políticas de seguridad para dispositivos finales están correctamente documentadas. Muy bien. Después tenemos revisión de controles técnicos, verificar la implementación efectiva de controles técnicos como el cifrado, gestión de parches, soluciones anti-malware, gestión de dispositivos móviles, ¿no? Y conversión de seguridad automatizada. ¿Qué más? Evaluación y conciliación también debe haber, gestión de no conformidades. Muy bien. Y aquí tenemos ciclo de auditoría, ¿no? Aquí hay 4 pasos, ¿no? 5 pasos hay. Primero es la planificación de la auditoría, después la preparación de los documentos, después esta ejecución, ¿no? En campo, ¿no? Después es el informe y el seguimiento, ¿muy bien? Respuesta a incidentes también eh, en dispositivos finales, ¿no? El ISO 27001 requiere establecer procedimientos formales para la respuesta a incidentes de seguridad en dispositivos finales, ¿no? Puede ser un robo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y acá hay una serie de pasos. Por ejemplo, el primer paso, detección e identificación, ¿no? Reconocer rápidamente la existencia de un incidente de seguridad a través de alertas automatizadas, ¿no? Monitoreo o reportes de usuarios, ¿no? Categorizar inicialmente su naturaleza y su gravedad. Muy bien.
Después, acá tenemos tema de contención y aislamiento, ese es el siguiente paso, ¿no? Implementar medidas inmediatas para evitar la propagación del incidente, ¿no? Como desconectar el dispositivo de la red, revocar credenciales o iniciar el borrado remoto, según lo necesario. Muy bien. Después tenemos análisis y evaluación, ¿no? Investigar detalladamente la causa raíz, ¿no? Erradicación y recuperación. Ahí tenemos que eliminar la amenaza completamente de los sistemas afectados y restaurar la información. Y el último paso son lecciones aprendidas y mejora continua, ¿no? Documentar detalladamente el incidente, utilizar un análisis post-mortem y utilizar planes políticas, ¿no? Procedimientos y controles para prevenir, ¿no? Los incidentes similares en el futuro. Muy bien. Tipos comunes de incidentes, malware, robo, bueno, ahí está. Muy bien. Tendencias y eventos emergentes, bueno, trabajo remoto permanente, Internet de las cosas también, y hay aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, la proliferación de dispositivos IoT en entornos empresariales introduce nuevos vectores de ataque, ¿no? Exigiendo las estrategias de segmentación y el monitoreo. Muy bien. Amenazas basadas en la IA es otra tendencia, donde los atacantes utilizan inteligencia artificial para desarrollar malware avanzado y ataques más sofisticados, ¿no? Mientras que las organizaciones implementan eh, ¿no? Implementan defensas, ¿no? Basadas en IA para detección proactiva. Después, computación sin perímetro también, dice acá, ¿no? El enfoque Zero Trust gana terreno donde ningún dispositivo o usuario es confiable por defecto, ¿no? ¿Qué más? Privacidad y cumplimiento, las regulaciones de privacidad más estrictas influyen, ¿no? En cómo las organizaciones deben gestionar los datos, ¿no? En dispositivos finales. ¿Bien? Ahí está. Muy bien, dice acá explícitamente en las conversaciones de View. Muy bien. Vamos a ver un break de un minuto y continuamos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Eh, Muy bien, estrategia de adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Dice, para mantener la complejidad, ¿no? Perdón, la competitividad y la eficiencia, las organizaciones deben de incorporar nuevas tecnologías en sus dispositivos finales, ¿no? Pero esto debe de hacerse sin comprometer la seguridad, ¿muy bien? La ISO 27001 proporciona un marco para adoptar innovaciones de manera controlada y segura, ¿muy bien? Por ejemplo, evaluación de riesgos previamente, ¿no? Antes de implementar, dice, cualquier nueva tecnología en dispositivos móviles, o dispositivos finales, perdón, realizar una evaluación bien formal de riesgos para identificar posibles vulnerabilidades, amenazas y su impacto potencial en la seguridad de la información.
Después, entorno de pruebas aislados. ¿Qué quiere decir? Hay que establecer un entorno de pruebas separado, ¿no? Los sandbox, donde las nuevas tecnologías pueden ser evaluadas y validadas antes de su despliegue en producción, ¿no? Minimizando la exposición a riesgos desconocidos. Después, un programa piloto controlado. Implementar nuevas tecnologías inicialmente, ¿no? Con un grupo reducido de usuarios avanzados, monitoreando estrechamente el rendimiento, ¿no? Y la seguridad antes de una implementación más amplia en la organización. Muy bien. Después, documentación y actualización de políticas. Hay que revisar y hay que actualizar todas las políticas de seguridad para reflejar los requisitos específicos de las nuevas tecnologías, ¿no? Incluyendo procedimientos detallados para su uso seguro y gestión de riesgos asociados. Capacitación especializar, desarrollar, ¿no? Programas de formación específicas para garantizar, ¿no? Que los usuarios comprendan los aspectos de seguridad, ¿no? De las nuevas tecnologías y puedan utilizarlas, ¿no? De manera segura en su dispositivo final. Muy bien. Bueno, acá hay un enfoque gradual de adopción. Muy bien. Despliegue completo, implementación limitada, pruebas controladas, evaluación y planificación, ¿no? Roles y responsabilidades también hay acá. Por ejemplo, ¿no? Para implementar efectivamente los controles de seguridad en dispositivos finales según la ISO 27001, es fundamental definir claramente, dice, los roles y las responsabilidades de los diferentes actores dentro de la organización, ¿no? Esto va a garantizar que cada aspecto de la seguridad sea adecuadamente gestionado y supervisado. Por ejemplo, la alta dirección, el responsable de seguridad de información, tiene ciertas actividades, la dirección también, el departamento de TI también, gerente de departamento y usuario final. Muy bien. En la alta dirección, por ejemplo, proporciona liderazgo estratégico, ¿no? Y asegura la disponibilidad de recursos para la implementación de controles de seguridad. Muy bien. En responsable de seguridad de información, supervisa e implementa los controles de seguridad y asegura el cumplimiento con ISO 27001. Muy bien. El departamento de TI implementa y gestiona técnicamente los controles de seguridad, ¿no? En dispositivos finales. Muy bien. Los gerentes de departamentos también, ¿no? Promueven y supervisan el cumplimiento de políticas de seguridad en sus respectivas áreas. Y por último, los usuarios finales. Muy bien. En donde operan, dice aquí, operan los dispositivos de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. Muy bien. Ya tenemos un gráfico en la mano derecha, un gráfico de estructura de responsabilidades, ¿no? Ahí está. Casos de éxito y lecciones aprendidas, por ejemplo, tenemos cuatro casos de éxito. El Banco Mundial, Red Hospitalaria Regional, Empresa de Software Global y Agencia Gubernamental. Voy a hablar de un solo caso, ¿no? ¿Ya? Y ustedes lo van a analizar en los siguientes casos. Por ejemplo, el banco multinacional, ¿no? Donde más de 10.000 empleados, ¿no? Y tiene muchos dispositivos finales gestionados. El Banco Multinacional del sector financiero, ¿cuál fue el desafío? Necesidad de implementar controles robustos para dispositivos finales en múltiples países con diferentes requisitos regulatorios, ¿no? Manteniendo una alta productividad y cumplimiento de ISO 27001. ¿Bien? ¿Cuál fue la solución aquí? Implementación de una plataforma VM centralizada con políticas diferenciadas por región, muy bien, cifrado integral de datos, ¿no? Y sistemas de automatización, ¿no? Multifactor, ¿no? Adaptable al riesgo, muy bien. ¿Qué benefició esta solución? En un 99,8% estaba conforme con la ISO 27001, ¿no? Y una reducción de incidentes en un 76% y un tiempo de respuesta optimizado. Muy bien. Recomendaciones clave y mejores prácticas, por ejemplo, adoptar enfoque por capas, implementar múltiples controles de seguridad que funcionen juntos, creando capas de protección, priorizar conciliación continua, invertir en programas regulares, eh, dice, ¿no? Programas regulares de capacitación y conciliación para todos los usuarios, ¿no? Adaptados a sus roles específicos y enfocados en amenazas emergentes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Equilibrar seguridad y usabilidad, diseñar controles que protejan la información sin obstaculizar la propiedad, eh, mantener el proceso de manera o de mejora continua también, ¿no? Establecer un ciclo de revisión periódica de controles basado en nuevas empresas, muy bien, en nuevas amenazas. Después tenemos aquí también implementar monitoreo proactivo, desarrollar capacidades de monitoreo en tiempo real con alertas temprana, ¿no? Y procesos de respuesta automatizado para minimizar el tiempo contra la detección y la mitigación de amenazas. Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias. Acá hay algunos conceptos claves, por ejemplo,
La seguridad de dispositivos finales es un control tecnológico fundamental en ISO 27001. Muy bien. Después la consideración de usuario es tan importante como los controles de seguridad. Después implementar un enfoque por capas, ¿no? Con controles técnicos y administrativos. Y la mejora continua de controles es esencial ante amenazas cambiantes. Muy bien. Si tienen alguna duda, me escriben al link www.colicitar.com, ¿no? O a mi correo también, ¿no? Pueden enviar ahí una pregunta o un comentario a amador.izarra@gmail.com, ¿no? O mi WhatsApp es el 993-261-682 del Lima, Perú. Muy bien, este videito se va a alojar en el canal de Latam Certificación está ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, espero que les haya sido de su agrado esta presentación sobre dispositivos finales de usuario. Muy bien. Nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.